Escucho ofertas. Acá me dice Breno, dice, pues yo digo, los chicos dicen que tuvieron problemas con los videos, ¿se los podrá subir? Dice, dale, más tarde los subo. ¿Subió? Sí, no. ¿Te fijas, Gianlucas, en el campus? ¿O se te descompagina la computadora? Ah, él está grabando. Bueno, vamos a pedirle a Sebastián. ¿Te fijas, Sebastián, en el campus? No lo veo. Hola, profe, soy Cecilia. Está subida a la clase el 28 del 8. Muy bien. ¿Cómo hay que hacer para buscarla? ¿Hay un link? Está en donde está el resto, donde está todo el material. Ah, digamos. Bueno. A ver. Bueno, bien. ¿No dice links abajo donde dice? En materiales. Cuando uno ingresa al campus, bueno. en la sección de materiales aparece. Muy bien. ¿Qué les pareció la clase? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿No? Manuel, ¿entendiste? ¿Sí? ¿No? Bien. Mariana. Yo más o menos, Julio, mi parte. La voy a regar de nuevo porque no me quedó del todo claro. Bueno, muy bien, sí. Carguen el R, empiecen a trabajar porque ya la clase que viene, práctica, van a tener mucho para hacer con el R, todo con el R, dale que va. Entonces, hoy vamos a ver algunas fórmulas más, justamente por eso yo voy a tener que presentar en PDF, porque resulta ser que ¿cómo se llama? El PPT. Yo estaba trabajando con el PPT, ¿no? El PowerPoint, pero resulta ser que el PowerPoint deforma las fórmulas. Ya tuvimos algún problema la clase pasada, nos corría los sombreritos. Bueno, esta clase, como tiene muchas fórmulas, quedó re fea. Entonces la vamos a trabajar con el PDF, que ustedes lo tienen cargado, ¿está bien? Entonces yo lo voy a compartir y lo voy a trabajar tal como hice con el PPT, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a ver, compartir. El PPT es mejor porque es más liviano, se corre directamente desde el campo, que compartimos todos, entonces no roba mucho ancho de banda, es mejor, pero desgraciadamente esta vez no va a poder ser. A ver si es este. Díganme cuando se vea el PDF y arranco. Ahí se ve. Ok. Hoy vamos a comenzar con esto. ¿Qué vamos a ver hoy? La regresión lineal múltiple. O sea, lo que vimos antes de la regresión lineal simple. Acá vamos a tener múltiple porque vamos a tener varias variables explicativas. Entonces, va a ser muy parecido en cierto sentido, pero ya no vamos a poder utilizar las formulitas de las variables entradas. Vamos a tener que darle a la matriz, matrices, matrices, matrices. Afortunadamente, con el R podemos trabajar matricialmente sin ningún problema, pero para eso ustedes tienen que repasar la clase del sábado. También vamos a ver los supuestos del modelo de Gauss y Markov, que ya los vimos, pero cómo cambian, digamos, ¿no? Cómo han cambiado al tener regresión múltiple, y la inferencia, misma cosa. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué sería la regresión lineal múltiple? Lo mismo que antes, pero ahora tengo más de una variable explicativa. Entonces, la notación es crucial, porque la cosa se puede complicar muchísimo. Entonces, la notación moderna le da a la constante
o intercepto el nombre de beta 1. Antes, en los libros viejos, le ponían beta 0, o en estadística por ahí le ponen beta 0. Nosotros nos vamos a manejar con beta 1. Parece una tontería, pero es importante. Y después vamos a tener beta 2, 3, 4, etcétera, hasta acá, que van a acompañar a las variables explicativas x2, x3, x4 hasta xk. O sea que fíjense ustedes, si yo tengo el PBI explicado por las exportaciones y la cantidad de dinero, por decir una pavada, ¿no? Tengo dos variables explicativas, pero voy a tener tres betas. ¿Por qué? Voy a tener beta 1, que es el intercepto, beta 2, que corresponde a las exportaciones, y beta 3, que corresponde a la cantidad de dinero. Ese número, K, va a ser entonces el número de variables explicativas incluyendo a la constante o intercepto, o sea que serían 3 en este caso. A pesar de que hay solo dos variables explicativas, es como decir que el intercepto es una variable explicativa más. Así sería la idea. Esto también es importante porque cuando uno utiliza, por ejemplo, hay unos ejercicios resueltos que ustedes quizá tienen acceso, que creo que se usan en el curso de Mirta González. Son ejercicios resueltos muy interesantes, pero no tienen la misma convención. Digamos que en nuestro ejemplo K sería 2 para ella. Bueno, para nosotros K es igual a 3. Y como depende de lo que yo le llame acá, cambia todo. Entonces ustedes fíjense cuando roben fórmula de otro lado, de otro libro, etcétera, fíjense cuál es la convención que se usa. ¿Está bien? Por eso nosotros hemos unificado en dos textos, Gujarati y Pindic, que tienen esta convención, que es la moderna, digamos, ¿no? No sé si era tan moderna, es la que se usa en la econometría clásica. Bueno, acá lo que debería agregarse, dice en la interpretación, es que cuando yo hablo de beta 2, por ejemplo, y otra cosa que fíjense es que no empiezo con x1 como variable explicativa, empiezo con x2, ¿verdad? Porque el x1 que no figura sería el 1 que acompaña al beta 1. Entonces, fíjense que la notación es un poquito rara también, ¿no? O sea, empieza con x2 y empiezo el intercepto con beta 1. Esto tienen que tenerlo en claro para no confundirse con las fórmulas. Y en la interpretación es más o menos la misma. O sea, por ejemplo, si beta 2 está asociado a las exportaciones, me dirá cuánto cambia el PBI, ¿se acuerda que la explicaba del PBI? Cuando las exportaciones cambian en una unidad. Pero ahora hay que agregarle la palabra ceteris paribus o ceteris paribus, planteando que todas las demás se tienen que quedar quietas, ¿no? Un poco como era la derivada parcial, ¿se acuerdan? La derivada parcial era el cambio en la función, que era de varias variables, cuando cambia una de ellas, pero las demás permanecen sin cambio. Es digamos el criterio ceteris paribus, ¿verdad? Por ejemplo, allí dice, ven, gasto igual a beta 1 más beta 2 por ingreso más beta 3 por riqueza más U sub I. Entonces acá sería X2 sería el ingreso, X3 sería la riqueza, porque están asociados a beta 2 y beta 3, y la Y sería el gasto. Y como dice I, es de las familias, por ejemplo. No hay una interpretación geométrica acá. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con una sola variable explicativa, tiene el ejes cartesiano. Cuando tiene dos variables explicativas, ya tendría que ir a dos ejes y la variable Y en la tercera dimensión. Y cuando tiene más de dos variables explicativas, se pierde, digamos, la interpretación geométrica. Además que ya no se trata de una recta de ajuste, sino que sería, para el caso de dos variables explicativas, un plano de ajuste. Es un plano, el I sombrero es un plano, ya no es una recta, y para el caso de más de dos variables, lo que se llama un hiperplano, ¿no? O sea que perdemos un poco la geometría, ¿está bien? Ahora, todo lo demás es igual, o sea, vamos a buscar los betas sombrero sub J,
que van a ser K, en cantidad van a ser K, ¿cierto? Que minimizan la suma de los residuos al cuadrado. ¿Qué es la suma? ¿Qué son los residuos? Los residuos son el verdadero valor de la Y menos el valor de la Y ajustado, es decir, el que cae sobre el plano de ajuste, ¿no? Igual que antes. Y va a ser ese Y sombrero, se va a calcular con la misma formulita de antes, ¿ven? Esta formulita que hemos mostrado para el modelo, pero en lugar de los beta van a estar los beta sombrero y en lugar de U va a estar la esperanza de U, que es 0. Entonces va a ser, fíjense, voy a reemplazar Y sombrero por beta 1 sombrero más beta 2 sombrero por X2 sub I, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso es más o menos obvio. Ahora, cuando se busca minimizar la suma de los residuos al cuadrado, ahora yo tengo más condiciones de primer orden. Antes tenía 2, ahora voy a tener K condiciones de primer orden, que van a ser todas las derivadas de esa suma de los residuos al cuadrado con respecto a cada una de las beta sub J sombrero. Acuérdense que acá las variables no son las X, sino que son los beta sombrero. ¿Bien? Y esas van a ser las condiciones de primer orden, igualar a 0 esas derivadas. Se trata de una minimización sin restricciones, o sea que acá no hay que hacer lagrangiano ni nada por el estilo. Lo que sí habría que hacer es considerar la condición de segundo orden para mínimo, que como ustedes recordarán, es que el hessiano de la función, o sea el hessiano de la suma de los residuos al cuadrado, sea una matriz definida positiva. No sé si se acuerdan de eso, allá en la infancia, ¿no es cierto? Tu voz de alondra. En la infancia, cuando ustedes hicieron matemática para economistas, vieron eso. Bueno, acá están, ¿no es cierto?, desarrolladas esas derivadas. No los voy a aburrir siguiendo toda el álgebra, ¿verdad? Pero aparecen condiciones de primer orden, ¿ven? Que en general son la variable, cada una de las variables, la sumatoria del producto de cada una de las variables por el residuo, ¿ven? Y acá también, porque en la primera, permítanme que yo, para tener un puntero un poquito más, vamos a buscar este puntero, por ejemplo. ¿Ven? En la primera condición, también uno podría decir que la x1 es un 1, es una 1, 1, 1, 1, y entonces allí tendría esa variable x1 que está omitida, digamos, por u sombrero. Después tengo la x2 por u sombrero, y este menos 2 no importa porque como está todo igualado a 0, en la condición de primer orden yo podría dividir por menos 2 y listo. Es todo lo mismo de lo que vimos antes, pero en muchas dimensiones. ¿Bien? Bueno, aplicando todas las... Este sería el desarrollo, ¿verdad?, de estas ecuaciones normales, las desarrollo para que aparezcan los beta, y obtengo después con toda el álgebra que manejo, obtengo un sistema de ecuaciones lineales. Fíjense que este sistema de ecuaciones lineales es muy similar al que resolvimos para la regresión lineal simple, pero es más grande. Tiene, fíjense ustedes, esta matriz, digamos, esta matriz, acá estaría la matriz de los coeficientes multiplicada por el vector de las incógnitas, que son los beta, ¿verdad? Y este sería el vector de términos independientes, ¿no?, del sistema. Ahora lo vemos acá. ¿Eh? Acá está expresado en forma matricial. ¿Eh? Es muy parecido a lo que ya vimos. Me gustaría que ustedes sigan esta álgebra. Nosotros solemos preguntar alguna cosa, después vamos a ver, les voy a dar algunos ejemplos. Fíjense, de vuelta, la matriz de los coeficientes son todas sumas de productos de funciones que tienen la x en la matriz de los coeficientes, pero no, la x no es la incógnita acá. Al final esas sumatorias son numeritos. Acá las incógnitas son los beta, que son k.
o sea, esta matriz de coeficientes es K por K, K por K, este vector de incógnitas es K por 1, y después tenemos el vector de términos independientes, estamos usando la nomenclatura de la matemática, ¿no es cierto? Porque en realidad acá la Y es una variable dependiente y la X sería la variable independiente, pero acá estamos usando la nomenclatura de los sistemas de ecuaciones lineales, y entonces yo podría resolver esto de muchas maneras, qué sé yo. Por ejemplo, uno podría utilizar los tres métodos de resolución. Podría decir, esto se puede resolver despejando, pero va a ser un laburo. Por ejemplo, Bujarati, cuando tenemos dos variables explicativas, se demora todo un capítulo en hacer todas las deducciones de las fórmulas con variables entradas para el caso de dos variables. Eso no tiene sentido ya. Eso tenía sentido cuando el señor Bujarati, que debe tener ahora como 90 años, era joven, y entonces hacer cálculos matriciales era muy difícil. Ustedes tienen la suerte, ¿no es cierto?, de que tienen los medios de cálculo y pueden hacer cálculos matriciales sin ningún problema. También se podría resolver como si invirtiendo esta matriz, ¿no es cierto?, invirtiendo esta matriz y resolviendo por, no sé, o resolver por Cramer. No sé si va Cramer no va acá, pero algún otro método. ¿Cómo es que se llama el método de resolución de sistemas de ecuaciones lineales? ¿Qué métodos tenían ustedes? Matriz inversa, Cramer. ¿Qué más? Cramer sí, acá diría Cramer. ¿Qué otro Gauss método? y Gauss-Jordan. Gauss y Gauss-Jordan. Bueno, como nosotros no queremos que ustedes mueran en el intento, vamos a usar el tercer método, el método matricial puro. ¿Bien? Y si bien el método matricial puro tiene matrices inversas, el que va a invertir la matriz es R, y por eso es que ustedes tienen que manejarlo. Esa sería una interesante razón, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber de ustedes quién tiene experiencia en el uso de R, por ejemplo. Nunca. ¿No? Sebastián, ¿no tenés experiencia en el uso de R? ¿Vos que sos informático? Ya sé que no sos informático. Estata. ¿Quién? ¿Cómo? Estata. Ah, vos cursaste anteriormente con Stata, ¿no? Me habías preguntado por el libro de Goldrich, ¿verdad? No, en desarrollo económico lo vi. Ah, mira. Bueno, podría ser Stata. Nosotros en realidad trabajábamos primero con MATLAB y luego con una cosa bastante parecida llamada Irius, pero hemos decidido usar R porque en realidad para cuando ustedes sean profesionales puede ser que les pregunten por Stata, pero más le van a preguntar por R. Ya está, digamos, eso está cambiando bastante. Bien, entonces nos vamos a concentrar en el tercer método, ¿verdad? Fíjense que cuando nosotros construimos las matrices y vectores del método tercero, el método matricial puro, ahora vamos a hacer que la matriz de los datos siga teniendo una columna de unos, pero después va a tener en sus columnas la de las distintas variables explicativas. Ven que ahora las variables tienen dos subíndices, x21, x22, x2n, porque serían x sub i j, ¿no? O sea, uno sería ji, mejor dicho, correspondiente a cada variable y también a cada individuo. Este sería el x2 de todos los momentos, de todos los individuos, ¿ven? Porque está con n. Este sería el xk de todos los individuos. Entonces esta matriz de los datos tiene n observaciones, o sea que es de n por k. El vector de datos de la variable explicada es un vector, tiene una sola columna por supuesto, y es de n por 1. Y el vector de los coeficientes estimados es de k por 1, porque yo voy a tener que estimar k betas. ¿Está bien? Le vamos a llamar beta sombrero.
Nosotros habíamos visto, y acá se vuelve a dar, ¿verdad?, que esa matriz de los coeficientes se puede obtener usando la matriz X de los datos traspuesta y multiplicándola, premultiplicándola por la matriz de los datos sin transponer. Esto que está acá, ¿ves? X traspuesta por X me da esta matriz. Eso sería interesante que ustedes hagan el ejercicio, aunque sea con dos variables, para que lo vean, para que lo visualicen, de modo tal que después al ver todas las ecuaciones matriciales no se pierdan. ¿Bien? Acá está el vector de incógnitas, y este es el vector que desde el punto de vista matemático sería el de los términos independientes, pero tiene variables independientes y dependientes, ¿verdad? Y esto se consigue multiplicando la matriz de los datos traspuesta por el vector Y. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? X traspuesta por X por beta sombrero es igual a X traspuesta por Y. ¿Cómo hago para despejar la beta? Premultiplico por X traspuesta por X invertida, del lado izquierdo y del lado derecho. Y entonces al final me queda que beta sombrero es igual a X traspuesta por X invertida por X traspuesta por Y. Que nosotros es la cuenta que hicimos, ¿se acuerdan? En el ejercicio que trabajamos el sábado, que en ese momento era de regresión simple. Entonces esta fórmula, está recuadrada, ¿ven?, es muy, muy importante. ¿Está bien? Entonces, la guardamos, la guardamos, ¿eh? Vamos a poner un rojo bien llamativo. Ahí está. ¿De dónde sale? De la minimización, son los parámetros que surgen de la minimización de la suma de los residuos al cuadrado. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Manuel, ¿cómo vas vos? Perfecto, Julio. Muy bien, muy bien. Sigamos adelante entonces. Esta clase, les dije, tiene muchas fórmulas. Es muy importante que ustedes, si no la hagan pasar así nomás. En todo caso, después hay que sentarse, verlas, ver si les da las cuentas, etcétera, porque comprender esto nos va a permitir tener una visión más clara. Después vamos a repasar un poquito antes de cerrar la clase, vamos a repasar las fórmulas de la regresión simple para ver la relación entre unas y otras. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a la condición de segundo orden. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros habíamos dicho cuando hicimos la regresión simple que la condición de segundo orden iba a ser mucho más sencilla de resolver cuando trabajáramos matricialmente? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para resolver eso? Bueno, lo que tendría que hacer, fíjense, es tomar estas primeras derivadas, estas de acá. Por ejemplo, tengo la derivada de la suma de los residuos al cuadrado con respecto de beta 1, ¿ok? Es igual a, tomemos esta con respecto de beta 2, ¿verdad? Entonces, tendría que derivar otra vez con respecto de beta 2, de beta 1, de beta 2, de beta 3, o sea, tomar todas las derivadas segundas, ya sean directas, o sea, dos veces la misma variable, o cruzadas, beta 1, beta 2, beta 2, beta 1, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se llama, construye una matriz con eso, y eso se llama el hessiano, ¿ven? Acá está. ¿Ven? Derivada de la suma de los residuos al cuadrado con respecto de beta 1 dos veces, con respecto de beta 1, beta 2, bla, bla, bla. Este es el hessiano, y si ustedes hacen la cuenta, y me gustaría que lo hicieran, porque por ejemplo, un ejercicio de examen puede ser, dadas las derivadas, bla, 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 encuentre el hessiano. Bueno, hay que encontrar el hessiano. Se van a demostrar de que esto es igual a 2 veces x traspuesta por x. ¿Por qué? Y bueno, van a ver allí, ¿no es cierto? Y bueno, y esta
2x traspuesta por x. ¿Cómo debería ser para que yo realmente esté minimizando? Bueno, resulta ser que yo garantizo que estoy en un mínimo si el hessiano de la matriz es definida positiva. Es al revés, ¿no? Cuando minimizo definida positiva, cuando maximizo definida negativa. Entonces, ustedes tienen que demostrar, yo se los voy a pedir después para un trabajo práctico, demostrar a partir de los conocimientos que ustedes tienen de análisis de matemática para economistas, que esta matriz es definida positiva. ¿Ok? Y entonces se va a comprobar que los valores obtenidos de beta sombrero corresponden a un mínimo. ¿Estamos bien ahí? Acá yo les doy el resultado, no les hago toda la deducción, porque eso sería plomazo, ¿verdad? Hacer toda la deducción. Pero les pido a ustedes que se tomen el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Y ir tratando de seguir toda esta lógica. Bueno, una vez que ya tenemos los beta sombrero, hemos resuelto un poquito el problema de la estimación. Ya está la estimación, listo. Pero ahora tendríamos que revisar un poco estas expresiones matriciales. Por eso nos vamos a tomar un minuto para ver cómo es que se expresa todo esto matricialmente. Fíjense, yo tengo ahí el modelo que dice que la y sub i es igual a beta 1 más beta 2 por x2 sub i, bla, 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 bla. Pero la i va de 1 hasta n, ¿está bien? Entonces fíjense que cuando yo desarrollo esto, le voy dando valores ahí, por ejemplo 1, 2, 3, n, lo que se me presentan como modelo son una serie de ecuaciones, n ecuaciones, una para cada observación. Una para cada observación. Si yo esto lo intento expresar matricialmente, a eso voy, cómo se expresa matricialmente el modelo, voy a ver que, fíjense, puedo tomar la y como si fuera un vector. Eso ya lo sabemos. La y se puede expresar por un vector y acá estaría tomando los n valores de la y. Ahora, del lado derecho yo debería tener este producto de los betas por las x. ¿Cómo hago eso? Bueno, fíjense, yo podría tomar la matriz de los datos, ¿ven? Que es la x, que ya la conocemos porque la usamos para la estimación, y multiplicarla por el vector de beta sombrero, o de betas en este caso. Entonces fíjense que me daría 1 por beta 1, más x21 por beta 2, etc. O sea que estaría recuperando, en cada producto que hago, estaría recuperando esta fila, pero no recuperaría todavía a la u. Eso todavía no. Entonces tendría que sumar la parte, ¿ven? Tendría que sumar más la u. Esto me dice que todo este modelo yo podría expresarlo matricialmente de esta forma. Vector y es igual a matriz x de los datos por vector beta de los parámetros, acá no son los estimadores sino el verdadero beta, por un vector aleatorio de la u. Este vector, fíjense ustedes, reúne todas las perturbaciones correspondientes a cada uno de los individuos en un vector. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden que la forma en que se expresa el modelo ahora en forma matricial es que el vector y es igual a la matriz x de los datos multiplicada por los parámetros beta y sumada, ya esto, digamos, sería equivalente a esta otra forma. ¿Ven? Esa forma, llamémosla así, ecuacional. Ahora yo ya no necesito ni k ni i, no necesito más. La expreso como matrices y vectores. Esta es una segunda fórmula muy importante. Bueno, ahí se muestro que había dos vectorcitos que no habían sido mencionados antes. Uno beta, porque el que habíamos presentado antes era el vector beta sombrero, y el otro es el vector u de perturbaciones aleatorias, perturbaciones o errores. X y la y ya los habíamos definido, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago para encontrar los valores ajustados?
Bueno, recuerden que cada valor ajustado, por ejemplo, para el individuo I, es igual a tomar los parámetros, los parámetros estimados, o sea, los beta sombrero, y multiplicarlos por los valores de X. Y poner en la perturbación un 0, que es la esperanza de la perturbación, ¿no? O sea que este Y sombrero sería la esperanza, ¿verdad? Sí, más o menos, ¿no? La esperanza si tuviera los beta verdaderos. Pero cuando se toma la estimación, la perturbación se toma en su valor esperado, que es 0. Entonces, este Y sombrero sería el valor ajustado, que antes estaba en una recta, ahora está en un hiperplano. Sería la ecuación del hiperplano. Ahora, fíjense que esto se parece mucho a esto que está acá arriba, ¿no? Simplemente que como no está la U, no la pongo. Y en lugar de los beta, pongo los beta sombreros. Entonces acá tengo una ecuación, fíjense, para los valores ajustados. Es lo mismo que tenía para la verdadera Y, pero ahora sin la U y con los beta estimados. Entonces, esta es otra de las fórmulas importantes. Y finalmente, yo quería también los Y sombreros, porque voy a calcular los residuos, los U, que los voy a acomodar todos en un vector. Entonces, como cada U sub sombrero sub I es igual a Y sub I menos Y sombrero sub I, ahora los acomodo todos restando el vector Y menos el vector Y sombrero. Y este es el vector de residuos, ¿ves? Para cada individuo en forma de n por 1. Entonces esto es importante que lo manejen, porque muchas de las cosas que vienen van a estar expresadas en forma matricial. Entonces, si uno no está canchero en usar esto, además cada libro, a veces, los libros que nosotros usamos usan esta nomenclatura, pero otros libros usan otra nomenclatura. Entonces nosotros tenemos que estar bien duchos de qué es lo que cuáles son nuestras convenciones, ¿no? Bueno, y ahora vamos a los supuestos del modelo, o sea, los supuestos de Gauss y Markov, pero cómo cambian estos supuestos cuando yo tengo la regresión múltiple. De vuelta, ¿qué eran los supuestos de Gauss y Markov? Eran supuestos simplificativos que, si se cumplieran, los estimadores eran el mejor estimador lineal encejado. Ok, ¿se cumplen? Y muchas veces no. Entonces va a haber que tomar medidas remediales. Primero va a haber que verificar si se cumplen o no. Eso es un test. Después, si no se cumple, va a haber que preguntarse cuáles son las consecuencias de que no se cumpla. Si las consecuencias son leves, bueno, no me preocuparé tanto. Si las consecuencias son cruciales, me preocuparé más y voy a tener que inventar medidas remediales. Afortunadamente todo eso está bastante trabajado, o sea, se puede hacer, no hay ningún problema, simplemente hay que aprender cómo se hace. El supuesto 1 sigue siendo que el modelo es lineal en los parámetros y es el correcto. El supuesto 2 decía que la variable X es determinística, no estocástica. Bueno, acá lo que cambia es que, como hay varias variables, porque está la X2, la X3, ¿no es cierto? O sea, está X2 sub I, X3 sub I, XK sub I. Yo, para abreviar, digo, la matriz X es determinística. Toda la matriz, todos los numeritos que están allí son determinísticos. Pero tengo que agregar, además, que es de rango completo, ¿no? Después vamos a ver qué pasa si no es de rango completo. Típicamente lo que va a pasar es que si la matriz X, ¿qué quiere decir rango completo? Que no es singular, es decir, pero uno dice, bueno, pero ¿cómo va a ser una matriz si la matriz X es la matriz X es rectangular, no es cuadrada? ¿Por qué le dice el rango? Bueno, esta matriz, las matrices rectangulares, el rango máximo es la menor dimensión, porque acuérdense que el rango se define como la cantidad de filas o columnas linealmente independientes. Si yo tengo K
columnas, ponele 6, y tengo n filas, por ejemplo 100, es evidente que la que manda acá es la dimensión más chica. Yo lo único que voy a poder tener, para tener filas y columnas linealmente independientes, es 6. Mi número máximo es 6, ¿verdad? Entonces, ese es el número que se toma como indicativo del rango. Cuando uno dice rango completo, si la matriz es de 6%, tiene que tener rango 6. ¿Y qué quiere decir que tenga rango 6? Bueno, que ninguna de estas columnas sea linealmente independiente. Tienen que ser todas linealmente independientes, ¿verdad? Cuando esto se da, cuando se da que estas columnas son linealmente independientes, la matriz rectangular X tiene rango K. Y cuando yo hago el producto X traspuesta por X, este producto X traspuesta por X, esta matriz X traspuesta por X, no la inversa, sino la X traspuesta por X, conserva el rango. Es decir, es de rango 6. ¿Está bien? Rango 6. Como ahora su dimensión es K por K, ¿no? O sea, su dimensión va a ser K por K. Por más que sea la matriz K por N, como es X traspuesta por X, va a ser K por K. Entonces va a ser una matriz cuadrada de dimensión K y rango K. Y entonces se va a poder invertir. O sea, ese y de rango completo tiene que ver con que se pueda cumplir con la inversión de la matriz. Porque si yo no puedo invertir la matriz, no puedo resolver el problema. Entonces, así se modifica entonces el supuesto 2. Los otros supuestos no se modifican, simplemente que se les da una expresión matricial. Supónganse, la esperanza nula del término de error y perturbación, que era el supuesto 3. Antes decíamos que la esperanza de U sub I era igual a 0 para todo I. Ahora lo que vamos a decir es que la esperanza del vector U, acá me faltó esperanza, Opa. Se habrá borrado. Vamos a corregir eso. Ahora lo que vamos a decir es que la esperanza del vector U es el vector nulo, ese 0 rayita es el vector nulo de dimensión n. ¿Ok? El supuesto 4 decía que la varianza de la perturbación es constante, o sea que hablábamos de homocedasticidad. Y nosotros decíamos que sigma cuadrado de U sub I, que era la varianza de U sub I, era igual a la esperanza de U sub I al cuadrado y era sigma cuadrado de U para todo I. O sea, lo que decíamos es que la variabilidad de cada una de las perturbaciones, era siempre la misma. Bueno, ahora lo vamos a expresar en forma matricial, enseguida. Recordemos cómo era el supuesto 5, que no había autocorrelación entre las perturbaciones, es decir, que la covarianza entre U sub I y U sub J, que era la esperanza entre U sub I, de U sub I por U sub J, era igual a 0 para todo I distinto de J. Entonces ahora vamos a ver, en unos minutos, que los supuestos 3, 4 y 5 se pueden resumir en que la perturbación U se distribuye, no sé si como normal, ese supuesto no lo puse, pero se distribuye con media, y acá lo pongo, como es un vector, no tiene un número de media, tiene un vector de medias, 0, vector nulo de orden n, y tampoco va a tener varianza, va a tener una matriz de varianzas y covarianzas, que enseguida la vamos a explicar, que va a ser la matriz identidad de orden n multiplicada por un número que por ahora le vamos a llamar sigma cuadrado de U, lo cual quiere decir que como en la identidad yo tengo en la diagonal principal todos 1, todas las varianzas van a ser iguales
y todas las covarianzas van a ser nulas. Pero para explicar eso nos vamos a tomar unos minutos y vamos a seguir a las 18. A las 18 horas retomamos para terminar con esta explicación. De paso, aprovechan para tomarse un tecito o algo. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No. Bueno, vamos a ver si puedo escribir acá. Seguimos a las 18 horas. Muy bien, hasta dentro de 10 minutos.
Vamos a compartir, no estamos compartiendo, ¿no? Sí, estamos compartiendo. Bien. Siguen viendo ustedes el PDF, ¿no? Ok, entonces. Ahora vamos a hablar un poquito de la varianza de los estimadores mínimos cuadrados ordinarios. ¿No? De la varianza de los estimadores mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, cuando yo tengo, en vez de tener una variable aleatoria, tengo un vector de variables aleatorias, como es el caso de la perturbación, no puedo hablar más de varianza, tengo que hablar de varianzas. Pero además, en principio, estas variables podrían estar correlacionadas entre sí. Entonces, tengo que hablar de matriz de varianzas y covarianzas, que esa matriz se llama sigma. Por brevedad, a veces le vamos a llamar matriz de covarianzas, pero el nombre es matriz de varianzas y covarianzas. ¿Está bien? ¿Y qué es la matriz de varianzas y covarianzas? Es una matriz, como figura acá abajo, marco, ¿qué tiene? Esta es la del vector U. Fíjense, el vector U tiene n perturbaciones aleatorias. Entonces la matriz de varianzas y covarianzas será de n por n, tendrá n varianzas, porque cada una de las perturbaciones aleatorias tendría en principio su propia varianza, y además tiene todas las covarianzas. Las covarianzas son la covariación entre cada una de las variables y las otras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá dice sigma U12 quiere decir la covarianza entre U sub 1 y U sub 2, y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería para el caso del vector U? Si nosotros agregamos, y acá lo vamos a hacer, vamos a agregar y a ir metiendo los supuestos de Gauss y Markov que van a ir simplificando toda la cuestión. En principio, la matriz de varianzas y covarianzas de un vector U, de cualquier vector, ¿no es cierto? Pero en este caso del vector U, se define como la esperanza de las variables centradas, ¿ven? Este es el vector de variables, pero se le ha restado la esperanza de cada uno de ellas. O sea, ¿qué sería la esperanza de U? Sería para un vectorcito en el cual para cada una de las U represento la esperanza, ¿verdad? Entonces U menos esperanza de U sería la U centrada, multiplicada por U menos la esperanza de U traspuesta. Y como es un vector, ¿no es cierto?, de n por 1 multiplicado por 1 por n, me da una matriz de n por n. Esa es la idea, ¿verdad? Ahora, fíjense, si nosotros incluimos el supuesto 3, recuerden que el supuesto 3 decía que el supuesto es que la esperanza del vector U era el vector nulo. O sea que la esperanza de todas y cada una de las perturbaciones es 0. Entonces acá no habría que restarle nada. No habría que restarle, porque restarle 0 es lo mismo que no restarle nada. Entonces acá se simplifica la expresión de la matriz de varianzas y covarianzas. Se simplifica. Pero cuando yo, es decir, es como en el caso, ¿no es cierto?, de cuando hablábamos de variables centradas, yo quería calcular la varianza, era simplemente la esperanza de la variable al cuadrado. Ahora, si yo premultiplico, fíjense, la U por la U traspuesta, ¿qué me da? Me da esto, ¿ven? U sub 1 por U sub 1, U sub 1 por U sub 2, bla, 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 U sub n por U sub n. Fíjense que en toda la diagonal principal está el producto de cada perturbación por sí misma. Ahora, acá me indica que debo tomar la esperanza de eso. Tomo la esperanza y entonces
como esta U sub 1 por U sub 1 ya son variables entradas las U sub 1, la esperanza de la U sub 1 es igual a la varianza, la esperanza del producto de U sub 1 por U sub 1 es la varianza de la U sub 1. La esperanza del producto de la U sub 1 por U sub 2 es la covarianza entre U sub 1 y U sub 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que yo voy a tener acá este resultado. Hasta acá voy, ¿ven? Este U sub 1 por U sub 1, bla, bla, bla. Tengo la matriz de varianza y covarianza. Entonces acá voy a incorporar otro supuesto simplificativo. Y lo que voy a decir es que las varianzas de la U son todas iguales. Y las covarianzas son todas cero. Entonces, todos los elementos fuera de la diagonal principal quedan igualados a 0. Y los elementos de la diagonal principal, yo puedo ponerles un 1 y sacar como factor común, diríamos, ¿no? Sigma cuadrado de U. Entonces, fíjense que aplicando el supuesto 3 acá, y supuestos 4 y 5 acá, y por eso es que se usan estos supuestos, porque simplifican mucho la cuestión, la matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones queda como sigma cuadrado de la U, por la matriz identidad de orden n, porque esto es de n por n, la matriz grande, muy grande. ¿Se entendió, Gianlucas? Sebastián. Ok, muy importante esto, ¿eh? Ahora, esta matriz de varianza y covarianza de la U va a entrar, ¿no es cierto?, en la matriz de varianzas y covarianzas, perfecto, muy bien, de la beta sombrero. Entonces ahora nosotros estimamos los beta sombrero, ok, pero ese vector beta sombrero, recordemos un poquito acá, vamos un poquito para atrás, acá, ¿no? Fíjense, la U es estocástica, la X es determinística. Entonces, cada U le transmite a la Y correspondiente su carácter estocástico. Es como el ejemplo que habíamos dado, ¿se acuerdan del sueldo de un mozo? Acá están los diferentes ítems del recibo de sueldo, pero acá están las propinas. Entonces, esta propina convierte a todo el ingreso del mozo de café, en un ingreso estocástico. Entonces, la U le transmite a la Y su carácter aleatorio. Y le transmite, por supuesto, la media será todo esto, ¿verdad? La de la U es 0, pero la de la Y será todo esto, y la varianza será igual a la de la U. Por otra parte, bien, por otra parte, cuando yo calculo el beta sombrero, ¿qué fórmula utilizo? Esta que está acá. Queda un poquito ensuciada, vamos a limpiarla. Entonces, yo estoy haciendo una combinación lineal, fíjense, acuérdense que cuando yo premultiplico un vector por una matriz, estoy haciendo una transformación lineal, ¿verdad? Yo estoy premultiplicando toda esta matriz, x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta, toda esa, la estoy multiplicando por el vector y que es aleatorio. Y entonces, el vector beta sombrero va a ser aleatorio también. ¿Por qué? Porque la característica de aleatoriedad es mandatoria. Si hay algo que es aleatorio, toda la cuenta es aleatoria. Entonces beta va a ser también un vector de, son las estimaciones de los beta verdaderos, ¿no es cierto? Pero son variables aleatorias. Se llaman que tienen distribución en el muestreo. Porque la idea es que la aleatoriedad surge de que yo podría tomar distintas muestras. Entonces ahora yo estoy interesado en saber
cuál es la varianza y la covarianza de la beta sombrero, ¿no? Y entonces fíjense que yo puedo ir desde la beta sombrero hasta la I, y de la I a la U. Quiere decir que lo que acabo de hacer recién me va a servir para sacar la matriz de varianzas y covarianzas de la beta sombrero. Empecemos de a poquito. En primer lugar, la sumatoria de, perdón, la sumatoria, no, ¿qué sumatoria? La matriz de varianzas y covarianzas de la beta sombrero, ese símbolo de sumatoria no es sumatoria, sino la letra sigma mayúscula del alfabeto griego, y se utiliza también para la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Cómo se va a definir? Como la otra, la esperanza del vector centrado multiplicado por el vector centrado traspuesto. Ahora, nosotros acá vamos a aplicar no un supuesto, sino un resultado, que recién lo vamos a demostrar la clase que viene, y es de que si se cumplen los supuestos de Gauss y Markov, los estimadores beta sombreros son insesgados. Entonces, si entendemos que ya ha sido demostrado esto, aunque va a ser demostrado en la próxima clase, ¿verdad? Si entendemos que esto ha sido demostrado, yo podría reemplazar la esperanza de beta sombrero por beta, porque justamente un estimador insesgado de beta tiene como esperanza a beta. Entonces, reemplazo, ¿ven? Esta esperanza de beta sombrero la reemplazo por beta verdadero, el verdadero beta. Acá está. ¿Bien? Bueno, entonces, yo necesito tener una expresión de beta sombrero menos beta, ¿no? Entonces, beta sombrero menos beta, acá dice ya demostrado, pero no está demostrado, lo tengo que demostrar, lo voy a demostrar en la clase que viene, ¿verdad? Beta sombrero es igual a beta más una matriz determinística que se llama A y que está formada por X traspuesta por A, X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta, o sea, A sería esta que está acá, ¿ven? Y esta es A. Vamos a ver que beta sombrero es igual a beta más A por U. Entonces, si esto es así, beta sombrero menos beta será igual a A por U. Acá la importancia que tiene este paso es que yo estoy demostrando que beta sombrero es, digamos, beta sombrero menos beta tiene una parte determinística, que es esta parte, X traspuesta por A por X, bla, 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 y una parte aleatoria, que es U. Estaría demostrando eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo reescribo la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero, en lugar de poner beta sombrero menos beta, pongo directamente A por U, y A por U traspuesta. Aplicando las propiedades de las traspuestas, voy a obtener que tengo la esperanza de A por U traspuesta por A traspuesta. Y acá aplico el supuesto 2, ¿verdad? ¿Qué dice el supuesto 2? Que la X es determinística. Entonces, si la X es determinística, la esperanza no se aplica sobre la parte determinística, se aplica directamente sobre la parte aleatoria. Entonces yo tengo acá que esto es la esperanza de U por U traspuesta, pero esta esperanza de U por U traspuesta, recuerden ustedes, ¿verdad? Si vale el supuesto 3 y vale el supuesto 4 y 5, es simplemente sigma cuadrado de U por identidad. ¿Recuerdan que habíamos demostrado anteriormente que la matriz de varianzas y covarianzas de la U es igual a sigma cuadrado de U por la identidad? Y entonces, esto, como es primero, la identidad como es una matriz neutra en cierto sentido, que yo la escriba o que no la escriba es lo mismo. Y el sigma cuadrado de U, como es un escalar,
lo puedo poner en cualquier lugar. Como se suele decir en el fútbol, juega de líbero. Lo puedo poner adelante, atrás, como yo quiera. Entonces, cuando yo junto la A con la A traspuesta, como hago acá, resulta ser que esta matriz A, que era X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta, multiplicada por su traspuesta, se simplifica enormemente. Y entonces me queda que la matriz de varianzas y covarianzas de los beta sombrero es igual a sigma cuadrado de U por X traspuesta por X a la menos 1. Fíjense que es una fórmula sencilla, casi más sencilla que la de los beta mismos, ¿verdad? Y que me va a ser extremadamente útil. Recuerden que acá voy a tener que calcular el sigma cuadrado de U, pero X traspuesta por X a la menos 1 son los datos, así que eso lo tengo perfectamente, ya está dado. ¿Bien? ¿Se acuerdan ustedes de que cuando nosotros vimos la regresión lineal simple, yo la varianza de beta 1 y beta 2 se las di como dato, digamos, y les dije que había una covarianza distinta de 0 entre ambos. Bueno, se puede deducir de esta fórmula. Uno de los ejercicios que yo doy en los exámenes es, dada esta fórmula de la matriz de varianzas y covarianzas para la regresión lineal múltiple, deduzca las fórmulas de la regresión lineal simple, que como ustedes recordarán, vamos a ponerlo por acá, clase 3, modelo de regresión lineal simple, acá están, ¿ven? ¿Se acuerdan que yo les dije, miren, la varianza de beta 2 sombrero es sigma cuadrado de U, ¿ven? Sobre la sumatoria de los X chiquita al cuadrado. Y les dije también, la varianza de beta 1 sombrero es lo mismo, sigma cuadrado de U por la sumatoria de las X chiquita al cuadrado, pero hay que multiplicarlo por la sumatoria de las X grande al cuadrado dividido n. Y la covarianza entre ambas es menos X media, o sea, el promedio de las X, multiplicado por la varianza de beta 2 sombrero. Estas fórmulas, que no las dedujimos nosotros, se deducen de esta otra. Cuando la matriz X, que allí figura, es la matriz X que ustedes ya vieron en la regresión lineal simple. O sea, ¿cuál sería? Sería esta de acá. ¿Dónde estamos? Ah, está en la clase anterior. Mínimos cuadrados ordinarios. Esta es la matriz X, fíjense, cuando yo estoy trabajando con regresión lineal simple, ¿ven? Tengo una única columna de unos, una única variable X. Bueno, si yo reemplazo esta matriz sencilla en la fórmula que acabamos de ver, en esta fórmula, obtengo las fórmulas anteriores. Y eso se suele tomar, digamos, así que sería interesante si ustedes pueden, llamémosle así, deducirlo, ¿verdad? Deducirlo a esa fórmula. Bueno, ahora, supongamos que yo tengo los beta sombrero y quiero saber la matriz de varianza y covarianza de los beta sombrero porque tengo que calcular los TT, para eso lo necesito, ¿verdad? Necesito las varianzas de los beta sombrero. Ahora, ¿qué pasa?
X, la matriz X está construida con los datos, o sea que yo la conozco. Lo que no tengo es una estimación de sigma cuadrado de la U. Bueno, esto se estima igual que en la regresión simple. ¿Se acuerdan? El estimador de sigma cuadrado de U es simplemente la sumatoria de los U sub I sombrero al cuadrado, ¿verdad? Dividido n menos k. ¿Por qué la sumatoria de los U sub I sombrero al cuadrado? Bueno, porque se entiende, o se aproxima, la U con la U sombrero, porque no tengo la U. Como la U sombrero tiene media cero, digo directamente que es una variable centrada, y entonces su varianza muestral, llamémosle así, será la sumatoria de las variables centradas al cuadrado dividido n menos los grados de libertad. Y los grados de libertad gastados, es decir, los grados de libertad son n menos k. ¿Por qué yo gasté k grados de libertad? Porque estimé k betas. En la varianza muestral que ustedes conocen de estadística, yo estimo una sola cosa, la media, la estimo con el promedio. Entonces pongo n-1. Pero acá yo estimo k betas. Y entonces tengo que restar de los n grados de libertad originales, tengo que restar k. Y bueno, puede demostrarse que si yo hago ese ajuste de grados de libertad, sigma cuadrado de U de esa manera es un estimador insesgado de sigma cuadrado de U. Sigma cuadrado de U sombrero es un estimador insesgado de sigma cuadrado de U. Entonces, meto, digamos, este estimador acá y la matriz de varianzas y covarianzas ahora no es la verdadera, es la estimada. ¿Ves? Aparece el sombrerito también para el resultado. Y los elementos de la diagonal principal de esta matriz son los que yo voy a usar para calcular el estadístico T. Es decir, yo tomo los elementos de la diagonal principal, le saco la raíz cuadrada, porque lo que necesito es el desvío estándar, que se llama error estándar de beta sub j, y así calculo los estadísticos T. ¿Ven? T empírico para cada beta sub j será beta sombrero sub j sobre el error estándar de beta sub j, que es el que saco de la matriz de varianzas y covarianzas, y esto se distribuye como con la distribución T de student con grados de libertad n menos k, porque es como que la distribución T hereda los grados de libertad de sigma cuadrado, de la estimación de sigma cuadrado de U. ¿Alguna duda hasta acá? Marcelo, ¿alguna duda? Marcelo, te perdiste ahí, te perdiste la imagen, ¿puede ser? A ver, arreglemos eso. Perdón. Entonces yo abrí otras pestañas, se armó lío. Ahí se ve, Marcelo. Yo no veo nada. ¿No se ve nada, che? Bueno, vamos a hacer así. Voy a dejar de compartir y después voy a volver a compartir. Disculpen, pido disculpas.
¿Ahora sí? ¿Se ve? Bueno, yo me apuré, quería mostrar otras cosas y bueno, hice lío. Pero lo que yo decía es lo siguiente: con esta fórmula general se pueden encontrar las formulitas que dimos para las varianzas de beta 1 sombrero y beta 2 sombrero en la regresión simple. Y les decía que intenten deducirlas. Para eso lo único que tienen que hacer es tomar la matriz X correspondiente a la regresión simple, que tiene una sola variable y una columna de unos. Por otra parte, les dije que acá tenemos algo que no conocemos, el sigma cuadrado de la U. Entonces hay que estimarlo. ¿Cómo se estima? Igual que antes. Se toma la suma de los U sombrero al cuadrado dividido n, digamos, porque hay que estimar una varianza de la U. Pero como no tenemos la U, tomamos la U sombrero en lugar de la U. Ahora, cuando nosotros tomamos la U sombrero, ¿verdad? Estamos tomando unos numeritos que tienen como paso previo la estimación de K valores de los beta sombrero, los beta sombrero. Entonces eso reduce los grados de libertad. Entonces, así como ustedes dividían por n-1 para la varianza muestral en estadística 1, acá hay que dividir por n-k. Y cuando dividimos por n-k, este estimador es insesgado. Si dividiéramos por n, no. Porque acá estamos teniendo en cuenta el incremento de la incertidumbre que se produce al tomar un sombrero como U. Y bueno, entonces, fíjense que la fórmula queda que sigma sombrero de beta sombrero es igual a sigma cuadrado de la U estimada por X apuesta por X. Y esta es una matriz que a nosotros nos interesa esencialmente por su diagonal principal, porque en la diagonal principal están las varianzas de los betas, estimadas por supuesto. Y entonces con esas varianzas estimadas de los betas podemos utilizar para hacer el test T de cada uno de los betas. Sacamos la raíz cuadrada, acuérdense que la raíz cuadrada de las varianzas es el error estándar, se llama así, aunque nosotros normalmente le decimos desvío estándar, pero acá le llaman, en estadística, tomó el nombre de error estándar de los beta sombreros. Entonces nos permite calcular todos los estadísticos T que se distribuyen, todos ellos, con Tn-K grados de libertad. Ahora sí se vio bien. Okay. Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, con esto más o menos cerramos. Lo único que yo hice es un resumen de fórmulas. Fíjense, es muy importante esto, por varias cosas. En primer lugar, porque esto es lo que vamos a usar. O sea, todo lo anterior fue cómo llegar a esto. ¿No? Cómo llegar a esto. Entonces, esta primera fórmula es la que nos da el modelo. Nos dice cómo se expresa el modelo en forma matricial. La segunda fórmula, esta de los beta sombrero, nos dice cómo calcular el vector de beta sombrero. O sea, es lo que llamamos la estimación. Y no hace falta otra cosa que calcular esa fórmula matricial, que es muy sencilla, con R, escocer y cantar. Pero después, nosotros tenemos que recuperar los residuos de la regresión. Obviamente, como los residuos son la I menos la I sombrero, primero tengo que calcular la I sombrero. Fíjense que la I sombrero es bastante parecida a la I, porque en realidad es la misma fórmula matricial anulando la perturbación y reemplazando los beta por los beta sombrero. Obviamente después el vector de perturbaciones, el vector de residuos se consigue restando la Y menos la Y sombrero. Y finalmente, para poder hacer la estimación de las varianzas y covarianzas, necesitamos calcular una estimación de sigma cuadrado de U. Acuérdense que este valor es muy importante. Su raíz cuadrada se llama error estándar de la regresión. Y
se calcula como si fuera una varianza de la U, pero usando la U sombrero porque la U no la tengo. Y como uso la U sombrero, en vez de dividir por n, tengo que dividir por n menos k. Y finalmente, con ese sigma cuadrado de la U sombrero, acá tendría que haber puesto la sombrero, obtengo la estimación de la matriz de varianzas y covarianza de los beta sombreros que me sirven para calcular los test T, que me dan la significatividad individual, ¿verdad?, de los parámetros. Entonces, todo esto, de alguna manera, la clase de hoy, lo que hemos tratado es de hacer una generalización de lo que fue la regresión simple. O sea, en vez de partir del caso general y después ir al caso particular, partimos del caso particular, que es más sencillo desde el punto de vista algebraico. Por eso ustedes van a tener toda una clase práctica de regresión simple, pero después vamos a la regresión múltiple, que nos permite, como sería, ampliar el panorama de la regresión, y las fórmulas son muy similares, ¿verdad? Son, de hecho, el caso general del caso que vimos antes, y por supuesto todo esto se va a poder calcular con R sin ningún problema. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Cómo la ves, Marcelo? Ustedes pueden desmutear. Ahí cuando se... Eso les quería decir. Cuando se produjo un problema con la imagen, cuando yo estoy compartiendo la imagen, en general no tengo a la vista el chat. Entonces yo no me di cuenta y seguí hablando. O sea, ahí lo que conviene es que ustedes, alguno de ustedes, desmutee el micrófono y me diga, profe, ¿Está bien? ¿Arreglaste el micrófono, Sebastián? El que está hablando ahora no se escucha bien. ¿Quién sos que hablas? ¿Quién es el que habla? ¿Sebastián? Sí, tu micrófono, casa de herrero, cuchillo de palo, otra vez. Ponete un micrófono que ande, nieto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, muy bien. A ver, alguien más que estuvo hablando. Gianlucas, ¿estamos bien? Mariana, Manuel, Ulises. Ulises no lo había visto nunca. Bien, bien. Sí, se me complicó la primera semana. Se me complicó la primera semana. Bueno, fíjate que los chicos, algunos grabaron las clases, así que podés recuperar, no hay problema. Habla con Gianluca. Sí, sí, ahí lo estuve viendo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias a ustedes por estar y los veo el viernes. Luego, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, chao.